Hola, bueno, hoy estaba leyendo este paper y vengo a contárselos para que veamos un poco cómo son los papers de neurociencia. El título de este artículo es La influencia de cambios estructurales en el cerebro en la cognición en el contexto de envejecimiento normal, saludable, sin ninguna patología particular. Dice, explorando los efectos de mediación usando una herramienta que se llama GBAT, que es The Graphical Brain Association Tool. En este artículo en realidad lo que están haciendo es presentar esa herramienta, que es un software que desarrollaron los investigadores, y la presentan aplicándola a un caso particular, que es el estudio entre los efectos de cambios en el volumen del cerebro asociados a la edad y la cognición. En todo artículo científico tenemos distintas partes, ¿cierto? Empezamos con el abstract, que es lo que vemos acá, que es un resumen del artículo. Después vamos a tener la introducción, después vamos a tener los métodos, después los resultados y después la discusión. Bueno, vamos a empezar con el abstract. Este estudio entonces analiza los efectos de la edad sobre el cerebro y la cognición, planteando que puede existir un efecto de mediación entre edad, volumen cerebral y cognición. En general, lo que dicen estos autores es que se sabe que a mayor edad, menor volumen de distintas áreas cerebrales, y también se sabe que a mayor edad, peor desempeño cognitivo, pero dicen que no se ha estudiado el caso de que en realidad lo que esté pasando sea que la edad afecta al cerebro y que entonces el cerebro afecta a la cognición. Lo que se va a plantear acá es un análisis de mediación, ahora vamos a ver un poco más. Pero también, acá como podemos leer en el abstract, en realidad este estudio introduce este software open source, como abierto, que permite hacer estos análisis usando imágenes de cerebro. Facilita estos análisis de mediación teniendo en cuenta muchas áreas del cerebro que generalmente complican un poco estos análisis. Los datos que necesitamos entonces para este análisis son edad, unas imágenes de cerebro y una medida de cognición. Y acá vemos que usaron un test que se llama MoCA para medir cognición, que es el Montreal Cognitive Assessment, MoCA, para un grupo de 131 participantes, promedio de edad 50 años, rango entre 20 y 79 años. Y eso, los resultados vamos a verlos después. Introducción es un poco eso que les venía diciendo, que la edad se relaciona con deterioro cognitivo y que en distintas áreas de la cognición, que algunas áreas de la cognición se ha visto que pueden permanecer estables o incluso mejorar con la edad, como el vocabulario y conocimiento de información general. Y dice, aunque muchos estudios han mostrado asociaciones entre la edad y el volumen del cerebro con habilidades cognitivas, en general se hace un estudio correlacional. O sea, se toman dos de estas variables y se ve que hay una correlación. Entonces, este estudio propone un análisis de mediación que dice ofrece la posibilidad de ir más allá de la correlación, permitiendo estudiar el mecanismo. Y acá explican por qué es que los análisis de mediación pueden ser más complicados para en el área de neurociencia, porque o sea, cuando se hace un estudio con cerebro se hacen muchas comparaciones dependiendo de cómo se divida el cerebro. Entonces dice que en general los investigadores tienden o a elegir una sola área del cerebro para hacer este análisis de mediación, o directamente toman una medida global del cerebro, como dice, todo el cerebro se achicó o no, digamos, como que un solo número que represente ese cambio en el cerebro, en vez de estudiar área a área, que eso genera, o sea, eso implica la necesidad de corregir estadísticamente por todas las comparaciones que uno hace en el análisis. Entonces ellos presentan esta herramienta que permite hacer esas comparaciones más fácil porque las automatiza y te da una interfaz gráfica para hacer. Entonces esa es la introducción. Los métodos, entonces empiezan con la descripción de los participantes. Tenemos 131 participantes, edades entre 20 y 80 años, eran elegibles entre 20 y 80 años. Y acá tenemos la tabla 1, típica tabla 1 de los estudios también, que describe las variables demográficas de los participantes. Entonces tenemos las edades, tenían promedio 50 años, desvío estándar 20,8 y el rango entre 20 y 79 años. 73% de la muestra eran mujeres, o sea, 96 de 131 participantes eran mujeres. Y acá tenemos los resultados de los test cognitivos, ¿sí? del test total y por subáreas. Es que acá está, en la siguiente sección tenemos un poco más descrita este test. Dice, es el test MoCA, que es sensitivo, o sea, que permite identificar, es sensible a deterioro cognitivo leve. El test da un puntaje total y también se derivan 6 subpuntajes por áreas, donde tenemos un puntaje para la memoria, un puntaje para función ejecutiva, un puntaje para atención y concentración, un puntaje para lenguaje, un puntaje visoespacial y un puntaje de orientación. Y cada uno tiene los rangos posibles de puntaje que se pueden obtener, y eso lo podemos comparar con los valores que tenemos en la tabla 1, que son los valores que obtuvieron los participantes de este estudio. Después, en la siguiente sección son los datos de las imágenes cerebrales con las que cuentan.
Son imágenes de resonancia magnética y se describe cómo es el resonador que tienen. Estas son imágenes T1, que son las imágenes que generalmente se mencionan como imágenes estructurales en lo que es investigación, pero el nombre particular es imágenes pesadas en T1. Acá son especificaciones técnicas de cómo se obtienen esas imágenes. Y después cómo se preprocesan, o sea, cómo se preparan estas imágenes antes de poder llegar al análisis. En este estudio usan un atlas, o sea, dividen al cerebro en 189 regiones de interés, o sea, de todo el cerebro lo dividen en 189 partes y esas partes son las que van a evaluar en este análisis. Y el análisis que hacen es un análisis de mediación, entonces dice que para cada una de estas ROIs, que es Regions of Interest, que son estas 189 partes del cerebro, para cada una de esas 189 divisiones hicieron un modelo donde usaron edad como predictor y el test de cognición como la variable dependiente o el outcome del modelo. Y también repitieron estos análisis en vez de tomar el puntaje total del test cognitivo, usando los puntajes para cada una de las subescalas. Entonces acá en esta figura 1 están mostrando a la derecha la interfaz gráfica de esa herramienta que ellos están presentando, que es esto, que uno puede, como es una herramienta libre, entonces uno puede descargar y usarla también, entonces están mostrando eso. Y acá a la izquierda tenemos el modelo de mediación, ahí, tenemos el modelo de mediación que vamos a estudiar. Esto se interpreta así, tenemos edad como el predictor, el test cognitivo como el outcome o variable dependiente, y acá tenemos entonces el cerebro dividido, si ven que tienen las líneas negras, en 189 regiones. Para cada una de estas regiones, entonces, vamos a probar este modelo. Por un lado, vamos a ver el efecto directo que tiene edad en cognición, o sea, cuánto afecta con mayor edad, cómo cambian los test cognitivos. También vamos a ver el efecto que tiene edad sobre el cerebro, que es esta flecha A. La primera que mencioné era la flecha C, ahora tenemos la flecha A. Y por último, lo que se estudia en el análisis de mediación es en realidad la flecha AB, que es cómo la edad afecta la cognición, pero pasando por el cerebro, o sea, con el cerebro como mediador, ¿sí? Si este efecto es significativo, se dice que el cerebro media la interacción entre edad y la cognición, digamos. Pero también vamos a tener el efecto directo de edad sobre cognición, teniendo en cuenta lo que pasa por el cerebro, o sea, corrigiendo por los tamaños del cerebro, que es lo que, esto sería, la C' vendría a ser el efecto que queda, que la edad tiene sobre la cognición, una vez que ya sacamos del análisis, digamos, y que ya tenemos en cuenta el efecto del cerebro, de los cambios de estos estructurales en el cerebro sobre cognición. Acá en el título, y yo también lo estoy haciendo, hablan de cambio en volumen, pero en realidad esto es un estudio cross-sectional, o sea, tienen una sola medida de cada participante. Entonces, en realidad, el cambio que vamos a medir es el cambio entre distintos sujetos de distintas edades. Entonces, no es que tenemos un mismo sujeto que va envejeciendo y que podemos ver el cambio, sino que estamos haciendo de cuenta que fuera para todos lo mismo, pero tenemos personas de 20 años, personas de 70 años, y entonces podemos ver todo el espectro de las edades y cómo distintos volúmenes de cerebro en distintas edades afectan distinta la cognición. Bueno, entonces quedémonos con estas tres letras, ¿no es cierto? A, B y C, que son las que vamos a ir viendo qué pasa en los análisis. Acá hablan un poco de la herramienta, de cómo descargarla, de que hay un manual de usuario, de cuáles son los datos que se necesita para poder usarla, etc. Después llegamos a esta figura 2, donde vemos acá abajo, a la izquierda, en la figura A, tenemos las relaciones entre las distintas variables de este estudio. Tenemos el puntaje total del cognitivo del MoCA, puntaje total cognitivo, y los subpuntajes de cada una de las subescalas. Y después tenemos edad y volumen intracraneal total. Todos los modelos ellos acá los corrigen por el volumen intracraneal total, que es básicamente, se usa como proxy del tamaño de tu cabeza. O sea, nosotros no queremos ver si una cabeza más grande es más inteligente o le va mejor en los test cognitivos que a una cabeza más chica. A mí no me interesa el tamaño de la cabeza, sino que me interesa el volumen de cerebro más allá del tamaño de la cabeza. Porque, ¿qué pasa? Si fuera una única persona, si estuviéramos estudiando longitudinalmente a una persona, el tamaño de la cabeza no cambia, pero a medida que la persona envejece, el cerebro se puede ir achicando, ¿no es cierto? Entonces a mí lo que me interesa es esa relación entre el tamaño del cerebro y el tamaño original de la cabeza, digamos. Entonces se corrigen todos los análisis por volumen intracraneal y acá por eso se lo incluye en este correolograma o como diagrama de correlaciones entre variables. Acá entonces podemos ver las relaciones, la primera línea vendrían a ser solo los histogramas de cada una de las variables y después las relaciones entre ellas. Por ejemplo, acá vemos el puntaje total del test cognitivo
tiene una correlación positiva con el puntaje de memoria, o sea, cuanto mejor te va en el de memoria, también tenés un mejor puntaje total del test. Lo mismo con las funciones ejecutivas, con atención, con lenguaje, etcétera, excepto con orientación, donde la mayoría de los participantes en este estudio obtuvieron el puntaje máximo, o sea que no había variabilidad en la muestra, a todos les fue bien en ese test. Entonces, nada, no hay una correlación con el puntaje total, porque básicamente casi que era una constante. Y después tenemos la relación con edad, que vemos que a mayor edad el puntaje cognitivo es peor. Los valores que están en rojo acá en esta figura son significativos, por eso están en rojo. Entonces vemos una correlación negativa significativa entre edad y puntaje cognitivo. Lo mismo entre edad y memoria, edad y función ejecutiva no es significativo, pero edad y atención sí, y edad y visoespacial también. Pero orientación y lenguaje no fueron significativos en esta muestra. Y acá la figura B entonces nos dice que es el efecto de edad en el volumen del cerebro de las distintas áreas, y es el path A, o sea, el camino A. O sea, es del diagrama que estábamos viendo antes, cómo la edad afecta el volumen de las distintas áreas cerebrales, el camino A. Entonces acá tenemos para cada área, para cada una de las 189 áreas que testearon, tenemos un color. Y ese color está explicado acá en esta escala de colores. Acá tenemos una escala de colores. Los valores que están pintados son los que son significativos, con un P corregido por comparaciones múltiples, menor a 0,01. La escala va entre 0 y menos 0,0005. O sea, las áreas que están en amarillo, o más verde tirando hacia amarillo, son las que a mayor edad, menor volumen tuvieron en esta muestra, ¿sí? Entonces vemos acá estas áreas como sensorimotoras, estas áreas sensorial, motor acá, y esta área parietal, son las que más cambiaron a medida que la edad de los participantes aumentaba. Y después en estos diagramas de más abajo podemos ver adentro del cerebro, están también marcadas las áreas, y tenemos en amarillo, vemos que hay cambios con edad en sustancia blanca, materia blanca, encontraron acá esos cambios que están en amarillo porque también respetan esta misma escala. Entonces, ese es el camino A. Entonces acá podemos ver cuál es el efecto que tiene edad en volumen del cerebro. Y después tenemos acá la tabla 2 que habla del camino C. O sea, el camino C es este de acá abajo, de cómo la edad ahora afecta la cognición, sin tener en cuenta los cambios del cerebro, ¿sí? Entonces vemos que tanto para el puntaje total como para los subpuntajes tenemos un efecto negativo, o sea, a mayor edad, menor puntaje en estos test cognitivos. Pero acá también vemos cómo la significancia, o sea, si este valor es estadísticamente significativo o no, en algunos casos depende del modelo que se esté estudiando, porque ahora, yo les dije recién que este camino C es sin tener en cuenta el cerebro, pero el modelo se construye completo, entonces el valor de significancia, como se corrige por comparaciones múltiples, se ve afectado por el resto del modelo. Entonces hay algunos casos en los que estos valores dejan de ser significativos. Y eso es lo que los autores escriben acá en esta tabla, que yo creo que está bueno tener como esa claridad al reportar, de decir en qué casos esto deja de ser significativo estadísticamente. Pero como también vemos que o sea, no sé, en el 96% de los casos este valor fue significativo, o sea que a mayor edad, menor puntaje visoespacial. Y antes habíamos visto en esta figura tenemos los valores crudos, ¿no es cierto? Sin que estén metidos en ese modelo tenemos las correlaciones, que habíamos visto que el puntaje visoespacial sí era significativo para este caso. Pero en general entonces hay un efecto también de edad sobre cognición. A mayor edad, peores habilidades cognitivas. Entonces ahora viene la pregunta interesante, que es el efecto de mediación del cerebro sobre esta relación, ¿no es cierto?, entre edad y cognición, que vendría a ser el camino A-B. ¿Cuáles son entonces las áreas que significativamente impactan? Ellos esto lo hacen primero para el puntaje total, cognitivo total, y después para los subpuntajes. Y vemos, por ejemplo, en la figura A, tenemos el efecto de edad sobre el puntaje total de cognición. Y vemos de nuevo, las áreas que están más en amarillo son las que más cambian, o las que más impactan esta relación, las que mayor efecto tienen en esta relación entre edad y cognición. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, esta área que está acá en amarillo, que es un área del área frontal, a mayor edad, mayor cambio y peor cognición, ¿sí? Ese es el efecto que hay acá. Y después vemos, por ejemplo, acá las áreas motoras y sensoriales que antes veíamos que se afectan con la edad, no parecen estar mediando ese efecto de cognición. Después tenemos acá los efectos, este era el A-B, o sea, el triángulo completo, la parte de arriba del triángulo, y acá tenemos el efecto B, que es desde el cerebro hacia la cognición, controlando por la edad. Entonces, estas áreas, ya descontando el efecto que tiene la edad sobre la cognición, tener mayor o menor volumen de estas áreas cambiaría igual la función cognitiva total.
Pero acá vemos, por ejemplo, aunque tenemos valores significativos para las áreas sensorimotoras acá, vemos que están en morado, que es un efecto de 0 prácticamente. Entonces puede ser que sea un efecto significativo, pero muy pequeño. Y después tenemos acá entonces el C', que era la parte de abajo del modelo, que es el efecto de edad sobre la cognición, pero ya controlando por los cambios del cerebro. O sea, estos son los efectos que, más allá de lo que estamos viendo de volumen en el cerebro, la edad sigue impactando en la cognición. O sea, puede haber otros mecanismos que no sean el volumen de las áreas cerebrales, que hagan que la edad siga siendo importante al calcular la función cognitiva o al querer predecir la función cognitiva. Recuerden que hay un modelo para cada una de estas áreas cerebrales. Entonces, este número en realidad representa el valor de la correlación que hay entre edad y cognición cuando controlo por esa área del cerebro. Y acá tenemos un ejemplo para para uno de los modelos de una sola de estas áreas, porque estamos haciendo muchos modelos, muestran el resultado de uno, que es el que tenía mayor efecto de mediación, o sea, es esta área que está acá. El efecto de mediación es el camino AB, y vemos el área que está más amarilla acá, es esta, que es el left opercularis del lóbulo frontal. Y acá vemos entonces cuál es la relación entre el volumen de esta área con edad. Entonces vemos a mayor edad, menor volumen. A mayor edad, menor volumen de esta área. Vemos cómo va cayendo. Después tenemos el puntaje cognitivo total respecto del volumen de esta área. Cuanto mayor es el volumen de esta área, mejor es el puntaje cognitivo, más alto. Y después tenemos la relación entre la cognición y la edad. ¿Sí? A mayor edad, menor puntaje cognitivo. Y este es el resultado entonces del modelo. Vemos que edad sobre cognición tiene un efecto negativo, significativo. Edad sobre esta área del cerebro también tiene un efecto negativo y significativo, que es lo que vemos acá. La mayor edad, menor volumen. Y después vemos el efecto del menor volumen de esta área sobre cognición, que es esto que tenemos acá. Bueno, mayor volumen en este caso tenemos una relación positiva. A mayor volumen, mejor puntaje, que es esta relación positiva que vemos acá. Y este valor que está acá arriba es el efecto de la mediación. O sea, es el triángulo completo, el AB, que es este número por este número. Y vemos que edad sobre, o sea, el efecto de la mediación, el efecto indirecto de edad sobre cognición, también es significativo con este valor, menos 0,019. Esto era para el puntaje total de test cognitivo, y después los autores hacen lo mismo para los subpuntajes. Y acá tenemos el camino AB, de nuevo el efecto de mediación, para función ejecutiva, para el puntaje de atención, para piso facial y para lenguaje. Fíjense cómo las áreas que importan son diferentes. Por ejemplo, en lenguaje tenemos esta área motora y áreas acá parietotemporales, que son relacionadas con lenguaje generalmente. Después tenemos acá, para el área de atención, tenemos áreas occipitales, áreas temporales y áreas frontales. Función visoespacial, también hay un mayor efecto de áreas occipitales. Si se fijan, esto es más amarillo acá, que son las áreas más relacionadas con la visión, pero hay mucho efecto parietal, que son áreas asociativas, y frontal. Y para función ejecutiva, si se fijan, es casi que todo el cerebro participa en este efecto de mediación, porque son quizás funciones de orden superior que requieren mayor participación, ¿no es cierto?, del cerebro. Eso es algo que estoy concluyendo yo. Dice, por ejemplo, el efecto de edad en atención y concentración estaba mediado por atrofia bilateral frontal y temporooccipital, aunque el efecto más fuerte fue en el núcleo caudado. Yo no miré mucho la figura en las partes subcorticales, que son las que están descritas acá en estas partes de acá abajo. La verdad son un poco más difíciles de ver. Sí. Ellos dicen atención con el núcleo, bueno, bastante difícil de ver, la verdad. Y dice, para el efecto de memoria no se vio mediado por ninguna de las regiones al corregir por comparaciones múltiples, pero con una significancia menos exigente, digamos, con un nivel de significancia menos exigente, encontrar una relación con el fascículo left izquierdo, no sé cómo se dice en español, left uncinate fascículo, que es un tracto de sustancia blanca que conecta justamente el lóbulo temporal con el hipocampo, o sea, el lóbulo temporal con la corteza prefrontal, incluido el hipocampo. Eso, esta tabla también, como en el caso anterior, donde nos describían el nivel de significancia en los modelos, acá hacen lo mismo en una tabla bastante larga, pero bueno, para cada uno de los modelos y con las subescalas que usaron, todas las áreas, cómo cambiaba el nivel de significancia en cada uno de los modelos. Bueno, nada, y después esos son los resultados. Después, en la discusión, lo que hacen los autores es, en todos los estudios, no solamente en este,
es interpretar un poco estos resultados, que es eso que estaba haciendo yo naturalmente mientras se los contaba. Bueno, acá primero hablan de la herramienta, de que este estudio muestra la utilidad de su herramienta, de este software nuevo que ellos proponen. Los resultados están alineados con investigaciones anteriores. Vieron muchos efectos en regiones frontales, lo cual tiene que ver con la vulnerabilidad que sabemos que tiene esta área del cerebro al envejecer y también su importancia en la cognición del área prefrontal. Bueno, después hablan de otras investigaciones que pueden tener que ver con esto. La verdad, me tengo que ir a entrenar. Está acabando el tiempo para hacer este video. Pero bueno, después habla, siempre en las discusiones se suelen mencionar las limitaciones de este estudio para qué cosas se podrían mejorar o qué otras cosas faltan estudiar. Y acá hablan de justamente que este estudio es cross-sectional, que es esto que yo les decía al principio, no es que están siguiendo a las personas a medida que cambian, sino que son distintas personas con distintos cerebros, que puede haber otras variables que afecten estos cambios. Y también hablan de limitaciones de la herramienta que ellos proponen, que dicen que el método que usan para calcular este análisis de mediación no es el último de los métodos que existe, pero que, nada, pues esa puede ser una limitación, que hay otros métodos para hacer este tipo de análisis. Y bueno, nada, ese es el paper que estaba leyendo hoy, se los quería comentar. Quiero empezar a hacer esto para que vean cómo se lee un paper científico, o por lo menos cómo los voy leyendo yo y las cosas que voy analizando. Espero que les haya gustado. Me pueden dejar en comentarios, sugerir otros papers que les gustaría ver. Si es la primera vez que ven un video mío, mi nombre es Ángel Stepper, soy doctora en neurociencias. Me pueden seguir en Instagram, @lacerebra. Y nada, eso. Bye.